Voces Globales, el epicentro del análisis global. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte del episodio de Segunda Guerra Mundial. En la primera parte nos concentramos más en películas sobre el punto de vista de los soldados. Hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista, podemos decir que desde los civiles, y ya vamos a profundizar más en eso. Y como siempre tenemos a nuestros dos invitados, totalmente expertos en todos estos temas de cine. Primero, David Bejarano Romero, un total experto en estos temas de cine, quien siempre nos brinda historias detrás de las películas y nos brinda también conceptos interesantes para que aprendamos un poco más a profundidad de esto. Y también tenemos a Santiago Suescungaray, quien obviamente también experto en estos temas de cine y se ha destacado sobre todo en estos capítulos, yo creo que por hablar mucho de todo lo de cómics, juegos, videojuegos, que nos ha explicado y enseñado mucho sobre estos temas. A los dos, por supuesto, muchas gracias por aceptar esta invitación de nuevo a participar y comencemos de una vez hablando de esta película que David nos mencionó que podría ser una buena transición entre el anterior episodio y este nuevo, que se llama El Gran Escape. Entonces, David, primero empecemos diciendo de qué trata esta película, por qué estamos diciendo que es una especie de transición y empezamos con ese análisis. ¿Qué tal, Martín? Santiago, no, encantado nuevamente de estar acá. Y sí, me parece que esta película, El Gran Escape, es una buena transición entre el capítulo anterior y este. En este seguimos hablando un poco de soldados, en este caso prisioneros de guerra. Y pues como su nombre lo indica, esta película, El Gran Escape, consiste en que estos prisioneros de guerra en un campo nazi se idean un plan para escapar. Algo que me sucedió con esta película fue que, y bueno, no sé si algunos o muchos primero vieron Pollitos en Fuga. Y Pollitos en Fuga, también como su mismo nombre lo indica, pues son de unos pollos que idean un Enfocados. plan para escaparse. Y pues así tal cual, los pollitos se fugan y estos prisioneros idean su plan. Es curioso porque maneja la misma banda sonora, tanto Pollitos de Fuga como la del Gran Escape. Y bueno, en este caso, esta película no está como tan enfocada en el drama, aunque bueno, también tiene sus momentos de drama y trágicos. Es más que todo, y así yo lo veo como una película de acción. Una película, para algunos puede ser un poco vieja, es de 1963 y maneja grandes actores de la época de los años 60 como Steve McQueen, Charles Bronson, un actor que más adelante fue muy reconocido en una película, la de Jurassic Park. Recordarán al dueño del parque, esta persona mayor, él también hace parte de esta película. Santiago, ¿qué análisis tenemos de esta película? ¿De acuerdo con David? Bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias por invitarme al programa. Siempre encantado de hablar sobre cine y todo este majestuoso mundo del séptimo arte y todo lo multimedia. Bueno, yo sí coincido que también lo primero que vi fue Pollitos en Fuga. Hay un error en el título porque un pollo es diferente a una gallina. Y estas son gallinas ponedoras. Lo aprendí hace poquito de un amigo que tiene una granja de gallinas que se llama Jaime Buitrago. Hola Jaime, ¿cómo estás? Pero bueno, eso son cosas que uno pues deja pasar, ¿no? Pues, la película a mí me parece grandiosa, Pollito de Fuga. Y tuve la oportunidad también de ver la película del Gran Escape, me pareció muy buena. No me, de pronto no al mismo nivel de fanatismo de David, pues dejarán, ¿no? Acá es nuestro compañero, pero sí le encuentro como mucho valor a lo que pasó y todo. De hecho, sin entrar en muchos spoilers, tan importante es ese suceso que pasó en esa película, que incluso hacen mención en Masters of the Air de ese suceso en un capítulo. O sea, no lo muestran, pero sí lo cuentan como que paralelamente a lo que pasa en esa situación, en esa película, está pasando un capítulo de Masters of the Air en el mismo campo de concentración. Creo que algo que podría hablar sobre eso es que los campos de concentración
Finalmente, independientemente de quién está ahí, generales, militares, o en el caso de niños judíos, si entramos a hablar sobre el niño de pijama de rayas, creo que al final y al cabo no importa el rango ni nada, son seres humanos los que están ahí privados de su libertad, ¿no? En riesgo de morir de no solo de hambre, sino por algún tipo de violencia o algo. Entonces son situaciones terribles que nos muestran hasta dónde llegó los seres humanos para tratar de tener la razón, ¿no? En el caso del Gran Escape, pues es una visión más de exacto, de ser, miren lo que lograron escapando y todo, pero en otros casos, en algo que hablaremos de pronto más adelante, como el niño en pijama de rayas, es lo denigrante que pasaron esas pobres personas, o sea, la migración o si eso es una palabra, o lo terrible situación que pasaron esas personas y al punto en que muchos cuando vieron eso decían no hay perdón de Dios para eso, mientras que otros decían si Dios existe, pues no miro por acá. Algo para complementarle ahí. En este caso, como vamos a hablar de más desde el punto de vista de los civiles y de estos campos de concentración, a pesar como de la tragedia, de la crudeza, de la realidad del momento, hay algunas películas que manejan unos momentos esperanzadores, alegres, incluso hasta cómicos, a pesar de toda la tragedia. Entonces hay de todo un poco. Avancemos, entremos como una especie de categoría, si lo queremos llamar así, como más enfocada hacia los sobrevivientes. Y la primera película para mencionar aquí es la película El pianista. No sé quién quiere empezar a contarnos primero de qué trata y cuál es su visión de esta película, cómo la vieron, desde qué punto de vista la vieron. Sí, el pianista, una película de Roman Polanski, nos narra precisamente sobre un pianista en Polonia, pues donde se ve su cotidianidad, que pues él trabaja, pues es su mayor pasión es el tocar piano. Comienza la Segunda Guerra Mundial, llegan los nazis, comienzan a identificar a los judíos, los marcan con esta estrella de David y bueno, forman ahí un gueto y todo se centra en lo que le sucede a este hombre, la tragedia que tiene que vivir, para no entrar como pues en spoilers, pero desde mi punto de vista es como una tragedia en ascenso, o sea, uno dice, pucha, ¿qué más le puede pasar a este hombre? Y le pasa y le pasa, o sea, es muy trágica. O sea, cuando la vi yo decía, pucha, o sea, de verdad que esta película es muy, muy dura. Y bueno, otro dato para comentar es que está basado en hechos reales. Precisamente este pianista, en 1946, escribe un libro que se llama Muerte de una ciudad, donde narra pues todos los hechos que le sucedieron en ese momento. Y bueno, hace poco hablando con Santiago, ¿cómo así? O sea, él realmente vio esta película, El pianista de Roman Polanski, porque pues él me estaba diciendo que él la vio como si fuera una película de acción y yo dije, ¿qué está pasando acá? Yo no vi esa película, que sí, Bueno, tendrá sus momentos pues como de angustia, de suspenso, pero para mí es un drama a nivel trágico con una crudeza terrible. bueno, ahí me permitirás ahí entrar y decir como, ahora como lo pintas, pues no pienso que sea exactamente una película de acción. De hecho, pues hasta me sorprende a mí mismo haber dicho algo así, pero sí, o sea, considero que sí tiene unos elementos de acción. Es decir, cuando tú, es que es muy chistoso de pronto mencionarlo así, pero es que sí, literalmente yo le dije las palabras a Benji. Sentí que hay escenas o momentos de la película que marcaban que era como casi básicamente como un Bruce Willis, o sea, de Duro de Matar ahí en la película, pero pues eso suena súper déspota y súper mal, porque estamos hablando de una tragedia, una situación terrible lo que está pasando. Pero sí no voy a negar que hay ciertas escenas de la película que uno siente como que lo que está haciendo es básicamente siendo una película de acción. ¿A qué me refiero? Hay momentos donde le están disparando y él sube al techo y después se va de balas y después cae en otro lugar y después hay otro momento donde está en un hospital y lo van a quemar, entonces le esquiva.
todo esto y él huye y todo se siente, porque digamos, o sea, sí, todo se siente como si fuera parte, esos momentos como si fueran películas de acción, ¿sí? Pero pues no, que uno diga marcado años 80, Schwarzenegger, rescata a chica, dispara a cualquier lado y mata gente. No, este tipo nunca disparó una bala. Ok, eso hay que dejarlo claro. Eso es a lo que me refería, que tiene como ciertos elementos de acción que en otras películas de dramas de sobrevivientes no vi. O sea, como que estos elementos como que los asocié más a eso. O sea, como que tiene esos ciertos elementos de acción que lo mantienen a uno como expectante a muchas cosas, a que Dios mío, este tipo pasa de un drama a algo peor, a una tragedia, una peor, peor, peor. O sea, uno sabe que se va a poner peor, uno lo sabe por cuestiones de contexto de historia. Entonces, claro, no dice en cualquier momento lo pueden matar, pero él esquiva esas balas con gracia, por así decirlo. No, tiran. Pero sí, digamos que sentí esos como elementos y me pareció curioso porque no es algo que uno vea normalmente en películas de dramas de sobrevivientes. Pero coincido con que sí es una película donde la mayoría del tiempo es una tragedia, donde él pasa de cosas, sin entrar en mucho spoiler, de algo malo a algo peor y uno sabe que se va a poner peor por el contexto histórico que uno sabe sin saber qué le va a pasar a él, solo que el contexto es así y cómo destruyen esa ciudad y cómo matan a un montón de gente y lo denigran y él termina completamente denigrado. Es una película muy fuerte. De hecho, una vez tuve la oportunidad de ver una lista que decía que estaba marcada como una de las películas antibélicas más importantes de la historia, junto con La lista de Children y junto con La tumba de las luciérnagas. Entonces, sí tenía altas expectativas, la vi, de hecho, tuve la oportunidad de verlo con un poco de fiebre esa vez, un poco no, una fuerte fiebre. Entonces sentía el frío ahí mientras yo veía en el celular la película, sentía el 4D. frío que sufría este pobre sujeto. Entonces ya trascendía la cuarta dimensión, no sé. Estoy hablando muy hippie, perdón. Pero me gustó mucho la película y creo que parte de esa cuarta dimensión fue por ese comentario que dije, a veces tiene como elementos de acción a lo Bruce Willis, y perdón, no debería decirlo, es una tragedia, pobre sujeto, todo lo que pasaron, pero la película muestra eso, perdónenme, pero lo hice. Ahora sí, punto final en mi argumento. Entonces, David, con lo que acaba de decir Santiago, ¿cambiamos de opinión un poco con respecto a lo de acción o nos mantenemos en la misma posición? No, a mí realmente me impactó, sigo impactado de las palabras que utilizó Santiago en cuanto a película de acción. Sí, entiendo a qué se refiere, pero digamos, en esta película trata de evitar pues esa amenaza de los alemanes, pura supervivencia, no es como John McClane con Bruce Willis en Duro de Matar, evitando pues la amenaza inminente a la manera como este personaje, como el pianista lo está evadiendo, porque aquí en esta película vemos cómo transcurría la vida, la cotidianidad, su familia, ver cómo toda esa tragedia, todo lo que le pasa hasta físicamente, el personaje se ve demacrado, hambriento. O sea, para mí sí, o sea, sí coincido en que es súper cruda, súper, Sí, súper cruda esta película, pero pues bueno, se ve pues lo que padecieron las personas en los guetos judíos en varias ciudades, ¿no? sí, yo coincido también, es una película supremamente cruda, pero muestra, yo creo que muy bien lo que pasó ahí. O sea, no es, o seguramente no fue exactamente igual, pero creo que hizo un gran esfuerzo para mantenerse lo más fiel posible y si por eso pasaron, terrible, terrible, terrible. La luz que no puedes ver, Netflix salió en 2023, si no estoy mal. Y La vida es bella, que yo creo que casi todo el mundo, si no todo el mundo, ha escuchado y ojalá ha visto esa película. Bueno, yo digo que La vida es bella, yo la veo como una película agridulce, porque como su nombre lo indica, o sea, es tan bella, es tan bonita, todo como La vida es bella nos muestra a Guido, nos muestra cómo conoce a una mujer, se enamora de esta mujer, tienen un niño y bueno, después llega la Segunda Guerra Mundial,
a esta familia, los llevan a un campo de concentración y aquí o sea, es como la crudeza y también la inocencia en que este padre le muestra como pues a su niño, le trata de contar una historia totalmente distinta a la realidad que están viviendo. Entonces le dice que esto es un juego, tú te tienes que esconder. Bueno, entonces el padre todo el tiempo tratándole de contar, no solamente en el campo de concentración, lo veíamos antes, cuando comenzaba a ver este antisemitismo en donde vivían, entonces él le decía unas cosas como, por ejemplo, ellos tenían una librería, entonces él decía, no, porque no nos están impidiendo como entrar a ciertos lugares. Entonces él le dice como, no, hay gente que no quiere que entren tales personas. Por ejemplo, nosotros no permitimos que entren las arañas, una cosa así. Entonces, esa inocencia y todo el tiempo le trata de plasmar eso. Entonces digo yo que es agridulce porque ver como esa inocencia, como este padre le cuenta las cosas a manera de juego y uno como espectador sabe que, pucha, las cosas no son así y donde están pasando, yo no dice, ay, Dios mío, no, o sea, es trágica, esta película también es trágica, pero pues es bonita, es bella, es agradable, pero pues tiene su contenido bastante crudo. Santiago, de acuerdo con David. Completamente de acuerdo. De pronto no la llamaría una película agridulce, más como pues el género que es tragicomedia, es una tragedia, pero con muchas dosis de humor. Yo creo que eso es lo que hace que muchas cosas, o más que todo el final, sin entrar en mucho spoiler, le tome a uno por sorpresa, porque uno cree que uno está viendo una comedia, y sí, pero pues el final muestra otra cosa. Pues sin dejar de ser la película que es, claro, no es como que te partas a la mitad a dos géneros diferentes de películas, solo es una tragicomedia. Sí, exactamente, mantiene como esa esencia de que la vida es bella a pesar de todas sus desgracias y todas las cosas malas que pasan, que la vida puede ser bonita. De hecho, tuve la oportunidad que, por ejemplo, Van Gogh hablaba un poco de eso, o creo que fue alguien que hablaba de Van Gogh en Ted Lasso, que tuve la oportunidad de verlo hace Ah, poco, sí, lo vi que en no tiene nada que ver Sims. que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero habla sobre la belleza. Y es que decía que Van Gogh nunca se detuvo para buscar la belleza, porque cuando buscas la belleza, encuentras inspiración. Y eso siempre que te mantengas determinado como Vincent Van Gogh. Entonces yo creo que eso se aplica mucho a este personaje también, a Guido, y como su determinación de hacer un mundo bello para su hijo. Así que todo es cruel en su contexto general, pero yo creo que si uno imaginara, ¿no? ¿Qué pasaría después? Yo creo que ese niño, cuando creciera, agradecería mucho que ese mundo en que lo hizo estar, lo hizo que estuviera con una burbuja feliz en un momento de crisis y momentos de irrespeto contra la humanidad total, atropello a la humanidad, es que se llamaría más, ahí presente. Entonces yo creo que es una película importantísima de ver, pero es dura. Yo creo que más que el pianista, por lo mismo que uno lo toma por sorpresa. Y a veces las sorpresas duelen. Muy bien, bueno, David logró que Santiago viera Ted Lasso, entonces. Eso está fantástico. Uf, sí, 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 sí. Sí, a mí no me gusta el fútbol, pero me fascinó Ted Lasso. Es que es maravilloso. Es el tipo de serie que tal vez tocaría ver después de ver estas dos películas, entonces. Porque por lo que dicen Total, está, total, o sea, doble función con esto, uno no se levanta el otro día, mejor dicho. total. No, no lo había pensado así. Yo decía en doble con Shrek, pero claro, no, en doble con Ted Lasso, buenísimo. Sí, tocó repetirse Ted Lasso, entonces solo por ese comentario. Bien, entonces, sigamos yo creo que con la siguiente categoría, que la tenemos más o menos diciendo como ese tipo de personas que se encargaban de, o sea, de cuidar a otro tipo de gente, fueran niños, gente que quisiera escapar de ahí, escapar ya sea de campos de concentración, escapar de los territorios dominados por nazis, etcétera. Y ahí tenemos
tres películas que yo creo que también todo el mundo ha escuchado. La lista de Schindler, una de mis personajes favoritos que es Jojo Rabbit, Casablanca, que también una película muy clásica que seguramente también mucha gente ha escuchado de eso. Y ahí creo que a la gente le interesará más escuchar sobre la lista de Schindler primero. Entonces, no sé si David o Santiago quisiera contarnos bien de qué trata esto y por qué lo tenemos dentro de esta categoría, qué análisis le pueden hacer. Bueno, no, la lista de Schindler, yo creo que es una de esas películas que salen casi siempre en las listas de top de la Segunda Guerra Mundial. Es bastante icónica esta película, la lista de Schindler. Y bueno, nos habla sobre un empresario que a él en un principio lo único que le interesaba era el poder y crecer financieramente, pues económicamente y pues hacerse rico. Y todo sucedía, los hechos suceden a medida que va pasando la Segunda Guerra Mundial y pues él tiene una fábrica, entonces contrata pues judíos y tiene un contador quien es como que le organiza como los trabajadores y pues a la vez uno también va viendo como pues la tragedia de los judíos en los guetos, en los campos de concentración y en estas fábricas de este empresario de Oscar Schindler se realizaron, este contador hacía documentos falsos para demostrar que el trabajador era necesario, era vital. Por poner un ejemplo, había un historiador y pues no lo veían como un trabajador necesario, entonces lo envían al campo de concentración, al campo de exterminio. Entonces ahí realizan los documentos falsos para decir, no, este es un soldador. Entonces estas personas, estos judíos trabajadores, veían esta figura de Schindler como un salvador, o sea, gracias a él, pues yo estoy trabajando acá y no está en un campo de concentración. Y bueno, para no andar como en muchos detalles de la película, hay un momento y no sé si son de ese tipo de cosas que a pesar de que uno no haya visto algo, una película, un libro, uno en algún momento de pronto lo ha escuchado y en esta película hay algo muy icónico y es que, bueno, un pequeño paréntesis, la película es toda es en blanco y negro. Y hay un momento bastante icónico en esta película y es que hay una niña, o sea, hay un momento que están como los nazis están saqueando, están asesinando gente en los guetos judíos y uno ve una figura de una niña en un vestido rojo y es como que súper impactante tanto para el personaje de Oscar Schindler, porque él también la está viendo, como para el espectador, como en medio de todo este caos, de toda esta tragedia, uno ve un punto rojo y pues ve como esta figura de una niña que uno dice, una persona, un menor de edad en este caos, pues es terrible. Entonces, hay infinidad de interpretaciones de qué significa esta niña roja, ya es como de manera subjetiva, aunque en su momento el director Steven Spielberg, él decía que esta niña de rojo representaba como esa mirada, esa indiferencia global ante el holocausto. Dice que muchas naciones, muchos países hubieran podido hacer algo más, pero tenían la mirada en otro lado. Entonces es como esa indiferencia global ante lo que estaba sucediendo. Y pues es que la escena es realmente impactante porque, como les digo, están destruyendo los guetos, los soldados están sacando a los judíos, se ve como asesinan a gente en la calle y dentro de todo ese caos, uno ve una niña con ese vestido rojo que no sabe ni para dónde ir. Entonces también genera como cierta ansiedad, o bueno, así lo viví yo, como, pucha, ¿qué le va a pasar a esta niña? Y a la vez uno ve al personaje esto de Oscar Schindler, y es como él también está viendo eso. A él también, de cierta manera, le está impactando a él porque ya entraría como en spoiler, pero es una película grandiosa, bastante cruda también en doble con Ted Lasso. Pero entonces cuando David vio esta niña de vestido rojo en la película, sin tener tal vez esa información del director, pues ya digo que lo vivió como duro, sufriendo por ella, pero
¿Trató de tener ese mismo mensaje en usted como lo decía el director o fue algo totalmente diferente ya cuando leyó eso? De pronto, como yo lo vi, fue como, o sea, como la película era en blanco y negro y ver esta figura de una niña, no sé, de pronto la interpretación hubiera sido como más allá de cada cifra de muerto, porque uno ve muerte en esta película, hay una vida detrás, hay alguien importante, hay alguien que tuvo su propia vida fuera de este caos. Lo que el director quiere como que nos enfoquemos, o sea, como miren, o sea, dentro de sí, todo está en blanco y negro, pero vean, esto es lo único que está en color. Y como otro pequeño dato, la niña vuelve a aparecer más adelante, pero ahí sí entraré un poco en spoiler, Ok. pero vuelve a salir y también denota otro mensaje, tanto en el espectador, diría yo, como en el protagonista Oscar Schindler. Dígame. Algo para agregar, un dato curioso, un dato ahí de mera curiosidad, es que esta película a mí sí me hace algo impactante, fuera pues del tema histórico de la Segunda Guerra Mundial, y es que el director Steven Spielberg hizo esta película a la vez que hizo Jurassic Park. O sea, las hizo al tiempo. Claro, creo que si no estoy mal, Jurassic Park ya la había grabado y estaba pues como en una etapa de postproducción y dejó encargado a George Lucas para la supervisión de la postproducción. Pero pues de cierta forma, él trabajó casi que al mismo tiempo en Jurassic Park y en la lista de Schindler. Yo solo quiero mencionar rápidamente la de Jojo Rabbit porque esa creo, desde mi punto de vista, que no es tan cruda como las que hemos mencionado hasta ahora. Sí se muestra como de una forma más como graciosa, como para burlarse de las cosas, como son todo este tema de los nazis. Uno acompaña a este niño, el niño se imagina que está hablando con el mismo Hitler, que Hitler es interpretado por el director Taika Waititi. Se sigue viendo igual toda esa crudeza de la guerra, la muerte, pero de una forma más alegre, más tranquila. Me parece muy chistoso cuando este niño pues va al colegio, les enseñan cómo son los judíos, ellos tratan de imaginarse que prácticamente chupan sangre, se hacen unos dibujos súper locos como si fueran monstruos los judíos porque pues realmente no conocen a uno. Esa en cambio, a diferencia de la que hemos hablado, me parece que es un poco más tranquila y amigable para ver. Bueno, a mí Jojo Rabbit me encantó, está entre mi top 100 de películas de en general. Creo que muestra como, en cierta manera, una manera paródica, como esa visión, como tú comentabas, de cómo veían de pronto los nazis, todo en general, como esa victoria, esa burbuja segura de que todo estaba súper bien, por el lado nazi, por el lado alemán, todo está súper bien. Un poco como lo que decíamos de unos capítulos atrás en la Primera Guerra Mundial, donde convencían a los jóvenes de que no, todo está bien en Alemania, o sea, vamos muy bien en esa guerra. Y pues que en la película de Si no vean el frente, era el ejemplo. Pero Ujú. realmente, pues no, las cosas pues nunca son así tan maravillosas como las pintan. De hecho, me gustaría hacer la comparación, perdón. De pronto Benji saltar así como lo de la película de acción ahí con Roman Polanski, el pianista. Siento que Jojo Rabbit es como la versión inversa de La vida es bella. ¿Cómo así? ¿Qué falacias está diciendo ahora Santiago? Y es que, pero, bueno, no es exactamente con los mismos personajes, pero por ejemplo el niño, si comparamos ambos niños, el de La vida es bella y el de Jojo Rabbit, sí es inversamente proporcional, porque el niño está en una situación donde él está súper bien, vive, ahí dice viva el partido nazi, cree que todo está súper bien, está en una burbuja también como de positivismo, de que todo está súper bien y todo, hasta que esa burbuja estalla y pues empieza a mostrar una realidad que no. ¿No? Pero pues, digo que es inverso es porque pues es un niño nazi que no está en un campo de concentración y todo, pero ya las cosas se van desenvolviendo a que no, las cosas no son así. Y pues efectivamente pues ahí él empieza a cuidar a esta chica, a abrir su mundo, a conocer más como qué es lo que está pasando
y darse cuenta que los judíos no son como se lo pintan. Entonces creo que eso es como bastante diciente de como lo que es la película, de burlarse como de esa visión tan positiva que le pintaban a todos y que no era así, al punto de que había niños que se sacrificaban por la nación. Creo que un momento icónico es cuando la profesora le pone una granada al niño y dice, vaya y abraza el ruso. No me acuerdo de eso. David, ¿algo para comentar de esta? No, a mí me parece fabulosa, fabulosa esta película, Jojo Rabbit, de Taika Waititi, amado por unos, odiado por otros, pero esta película se me hace fabulosa. Es una comedia negra, ¿no? Porque, claro, está retratando, bueno, no retratando, sino se basa pues en los hechos en la Segunda Guerra Mundial y pues más que todo es la mirada de este niño alemán, ¿no? Que hace parte pues de las juventudes hitlerianas y que ve a su amigo imaginario que lo interpreta, como lo decía Martín, el director Taika Waititi. Algo también curioso de esto es que le preguntaron a él, al director, de que si investigó sobre el personaje, no sé qué. Y él dijo, no, o sea, yo no tengo que por qué investigar de una persona pues de este idiota y no sé qué. Entonces él lo interpretó a su manera y, pues claro, haciendo como pues de ridículo y es otra cosa que se ve en esta película, ¿no? Como esa burla al partido nazi y todo esto del Heil Hitler en esta escena que lo repiten un montón de veces. Entonces, a mí me parece fabuloso eso de cómo logra equilibrar como pues la comedia con la tragedia, porque aquí para no entrar en spoilers, pero hay una parte bastante cruda en esta película, pero uno no lo deja como mal, pienso yo, como si de pronto alguna de las que hemos hablado sí, es una película, no quiero utilizar la palabra alegre, pero sí, o sea, tiene sus momentos de humor y pues como que amenan un poco pues la tragedia de pronto. Después de estas dos categorías, entremos muy rápidamente a otra, que es más de rebeldes como resistencia. Pues Santiago, vamos a hablar de qué película hay. De Sophie Scholl. Pues tuve la oportunidad de ver esta película cuando yo estaba en la universidad, comparando otra que es la que vamos a hablar más adelante, que es La caída de Hitler o El búnker, o bueno, tiene varios títulos que nunca he dado cuál es, pero Sophie Scholl es Sophie Scholl. Comparábamos esas ambas películas porque una habla sobre desde la perspectiva del político, por así decir, que era Hitler, y su caída, como dice el título, pero Sophie Scholl mostrar la perspectiva del alemán que no estaba de acuerdo con las cosas que estaba pasando con el nazismo. Cuando empiezan a pasar cosas como que la batalla contra Stalingrado no salió nada bien y perdieron a muchos alemanes allá, muchos seres queridos, muchos familiares, novios. En el caso de Sophie Scholl pierde a su pareja, a su novio, si no recuerdo mal, lo pierde ahí en la batalla de Stalingrado. Ella junto con su hermano y otros estudiantes de la universidad donde ella estaba, forman pues como esta agrupación de la Rosa Blanca, que era como resistir como tal pacíficamente contra el régimen nazi. Empiezan a llenar panfletos y todo, pues para denunciar como lo que está pasando, con todas esas atrocidades como tal. Pues obviamente eso no le gusta el partido nazi, básicamente la consideran rebelde y todo, pero si no hubiera sido por ella, básicamente no empezarían como la gente a dudar de lo que está pasando con ese constante publicidad optimista, pero irreal que estaban vendiendo los nazis a su pueblo. Entonces, digamos que es una película importante si quieren entender como la perspectiva como del alemán que no estaba de acuerdo con eso y cómo ella fue muy importante para eso y cómo fue juzgada en un tribunal nazi por eso y cómo se sacrificó por esas personas como tal. Entonces, recomendada si quieren conocer más del contexto alemán desde la perspectiva del ciudadano. David, ¿algo para agregar de esta categoría en general o podemos avanzar más bien y hablamos como de ficción como lo tenemos aquí, Bastardos sin Gloria? Bueno, no, Bastardo sin Gloria, como lo hablamos en un programa, es una ucronía, la modificación de un hecho histórico que hubiera pasado, sí,
Entonces, pues ahí es una película de Quentin Tarantino y se trata de un escuadrón, casi todo por judíos y pues que el único objetivo que tienen es cazar y matar nazis. Esta película también diría yo que hace parte de una comedia negra, porque pues a pesar de que se ven cosas bastante violentas y pues como es el cine de Tarantino, la filmografía de Tarantino, le mete su toque de exageración cargado con humor y bueno, acá hay un personaje que yo creo que también diría yo, me atrevería a decir bastante icónico en la historia del cine, es este personaje que lo interpretó Christoph Waltz, el coronel Hans Landa. El inicio de esta película a mí se me hace perfecto, perfecto. De los mejores inicios de una película, cargado de una tensión fabulosa, dicho por el mismo Tarantino, que es como estirar un lazo y uno no sabe en qué momento se va a romper. Entonces él hizo eso en esta primera escena, de estirar, estirar, mantener esa tensión de qué va a pasar. Se me hace fabuloso, brillante, brillante el inicio de esa película. ¿Algo por destacar de esta película? El inicio. Bien, Santiago también destaca el inicio ahí. ¿O qué otra cosa? Yo creo que el giro, que no puedo decir porque es un spoiler tremendo, pero yo creo que lo más icónico para mucha gente, aparte del inicio, que es importantísimo, tiene muchos detallitos y todo, es como si la escena final donde tú dices, ¿qué carajos acaba de pasar? Me puedes ahí censurar si quieres, ahí pip, No. pero, pero sí es como eso no pasó, pero pues es parte de la idea de la película o parte de cómo Tarantino ve el cine como tal, o por lo menos su cine, el que él crea. Ok, es raro, pero interesante. Después de todo, sí, es ficción, sí, pero no voy a decir cuál es el... O sea, cuando lleguen a ese momento van a decir, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Eso no pasó, pero ya. Ya después uno dice, entendiendo cómo funciona el director y qué es lo que se quiere plantear la película, uno dice, ok, lo entiendo. Entonces, bueno, sigamos con esta categoría de ficción entonces, y hay otra que se llama El Gran Dictador. ¿De qué trata, David? ¿Y cuál es ese análisis que podemos hacer? Bueno, no, otra fabulosa, fabulosa película también está dentro de mis favoritos, El Gran Dictador de Charles Chaplin. Él la escribió, la dirigió y la actuó. Y pues aquí nos muestra un mundo un poco similar a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, pero pues hace es como una crítica y a la vez una burla a lo que estaba sucediendo en el momento, porque esta película salió, si no estoy mal, en 1940 o 41, uno de esos 2 años. No retrata pues tal cual la realidad, por ejemplo, no es Alemania, sino Tomania. Chaplin interpreta dos personajes, un barbero que combatió en la Primera Guerra Mundial, tuvo un accidente y despierta 20 años después. Bueno, es un barbero judío y pues él está en Tomania y ve como pues ese rechazo a los judíos y él sin saber qué está pasando. Por otro lado, también Chaplin interpreta a este dictador ficticio, pero muy similar al dictador de la época. Es el dictador de Tomania. Bueno, y tiene como a su círculo cercano. Este personaje se llama, si no estoy mal, Hinkel. Entonces también suena, o sea, sonoramente recuerda a alguien. Y también ese círculo íntimo de este dictador refleja o hace pensar en otros personajes. Por ejemplo, hay una persona que se llama Garbage. Entonces también es algo como pues chistoso. Garbage suena como basura. Esta película también podría considerarse como propaganda antinazi. En su momento era pues una película que envía un mensaje de aliento y paz y hay algo que se destaca mucho, mucho en esta película y es un discurso. Ese discurso me atrevería a decir que en muchas universidades, en alguna clase, de pronto, tampoco es como que en todas las universidades, pero estoy casi seguro que el discurso que da este hombre, el dictador,
es un discurso muy replicado en universidades o bueno, colegios, no sé. Lo he escuchado como que lo ponen en clases y eso, y es algo como que se destaca mucho de esta película. Yo creo que lo más resaltable de la película efectivamente es el discurso, porque digamos que es como un discurso que busca como rechazar el odio, la violencia como tal, para buscar como que haya compasión, que haya amor. No sé, siento yo que no es como una cosa de solo esa época, sino que ese discurso se puede seguir aplicando al día de hoy. Sí, como que ese llamado a que la gente pues sea bondadosa, que sea, que no busque pues las guerras y todo. Creo que es bastante diciente, perdón. Yo tuve la oportunidad pues bueno, en una clase de animación, por así decirlo, edición no lineal, creo que se llama, con una profesora muy querida. Tuvimos la oportunidad como de que entre varios teníamos que hacer una animación de ciertas, o sea, coger fragmentos del discurso cada uno de los estudiantes y armar una animación con eso. Me quedó muy marcado a mí ese discurso porque, claro, pues tuve que escuchar 1000 veces el mismo pedacito para animar. Era un mensaje muy bonito, un mensaje muy importante que él quería dar en ese momento, porque es que es eso, o sea, la película salió en el 40, ¿cierto, Benji? Y en ese momento pues estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro que eso resonó mucho en su momento, pero creo que al día de hoy es tan atemporal que se puede, que ojalá sí, que se siente alguna al día de hoy, como que eso es lo que debería aspirar la humanidad. Chévere, muy, pues no sé, de cierta manera como vanguardista o algo de parte de Charles Chaplin, haber hecho un mensaje para su momento que trasciende a través del tiempo y no envejece. O sea, lo que dice Santiago es muy cierto, la palabra atemporal. La película es atemporal precisamente por ese discurso. O sea, la invitación es como a que vean la película, pero pues si no, también está la opción como para que vean ese pedazo del discurso. Y como dato curioso, también se dice que Chaplin le envió la película al mismo Hitler, pero a ciencia cierta no se sabe los comentarios que suscitó el propio Hitler. Dicen que él hasta la vio dos veces. Son cosas como muy complicadas de saber, pero sí, Está dicen chévere el que chisme él, histórico. Lo que sí se sabe, que es corroborado, es que a Hitler sí le gustaba el cine y promovía sí, que se hicieran películas, pues obviamente pro nazis, pero pues él sí promovía la realización de cine, o sea, no, el tipo era pro arte, por así decir, porque pues él Pues claro, mismo, además que lo rechazaron o sea, sí, o sea, exacto, y no ¿qué hubiera pintaba nada, pasado si lo hubieran aceptado en esa academia de arte? sí, sí. exacto. Bueno, ya hasta cierto punto, ¿no? Porque hablábamos en el capítulo pasado, si no estoy mal, de Monument Men, de Ujú. cómo ellos secuestraron básicamente un montón de arte importante. Sí respetaba el arte, pero también lo irrespetaba robándolo, ¿no? Entonces, pues, sí era pro cine, pro arte, como tal. Campos de concentración. Yo sé que David sí se vio esta, no sé Santiago, pero entonces David, hablemos de esta zona de interés, que fue Listo. nominada ganadora a un premio Oscar, ya nos dirá cuál, pero lo que más me sorprendió a mí, yo no lo pude ver, pero sí un amigo me dijo que cuando él fue a ver la cine, fue con sus amigos, salió un momento del cine para ir al baño y cuando volvió, pues preguntó como, oiga, ¿qué pasó? Me perdí algo, como, y le dijeron como, no, literalmente no se perdió de nada. Entonces, pues eso a uno lo deja pensando, como la película, si tiene una historia, si tiene algo que llame la atención en ese aspecto o es otro aspecto por el que destaca esta película. Zona de Interés se me hace también una película fabulosa, fabulosa. Hay algo que realmente me impactó en esta película. Siento yo como que siempre uno dice, ah, sí, esa es de la Segunda Guerra Mundial, del campo de concentración. O sea, hay gente que está como con esa visión de más de lo mismo. Pero esta, siento yo que me sorprendí al verla porque muestra desde el punto de vista de una familia alemana liderada por un comandante que se llama Rudolf Höss. Se muestra la cotidianidad de esta familia en su hogar, con los niños, en el jardín, bueno, todo como muy
normal, entre comillas, y ya uno después se entera que viven al lado del campo de concentración de Auschwitz. Y lo que me impactó en esta película fue que en ningún momento se ve a un prisionero, se ve el interior del campo de concentración, simplemente como pequeños vistazos, o sea, el muro, el alambrado, eso es lo único que se ve. Y nos muestran de cierta forma el interior a partir del sonido. En las noches se ven como los gritos, en el día también se ve como a gente trabajando, entonces eso es como lo único que a uno le queda como espectador. Ah, bueno, y tiene una particularidad, es que hay unas escenas con visión nocturna, como pues infrarrojo, algo muy raro, como yo dije, wow, esto yo nunca lo he visto en alguna película. De los premios que ganó, ganó Mejor Película Internacional, que tengo que decir que yo le iba por La Sociedad de la Nieve, pero bueno, eso es tema aparte. Y también ganó Mejor Sonido, precisamente. Se me hizo fabuloso, fabuloso lo del sonido porque el sonido también narraba. Puede ser muy redundante, claro, en el cine se narra pues con absolutamente todos los medios, pero aquí es de destacar el sonido. Es una narración impresionante, impresionante con lo que no se veía en pantalla, el sonido uno se lo contaba. Entonces, bueno, no sé si Santiago quiere decir algo de esto o creo que fue usted el que habló de el niño en la pijama de rayas para también tratar ese tema. Sí, yo voy a pasar al niño de pijama de rayas para... Digamos que el niño de pijama de rayas yo lo vi muy joven, sin saber mucho más allá de lo que muestra el póster. Un niño jugando con otro y una cerca, por así decir, los divide a ellos. Creo que es un póster bastante diciente porque lo que está diciendo es literalmente separando dos universos, el niño privilegiado en ese momento, acobijado por el nazismo, y el niño que fue, que sí, que fue judío y que estaba al otro lado, pues en un campo de concentración, que ellos pues se reunían para jugar y hablar y conocer y todo, pero pues cada uno desde su lado. Es una película bastante fuerte, bastante cruda, de cómo un niño que pues vive en otra vez, otro niño que vive en una burbuja segura, descubre que el mundo no es tan bonito como se lo pintan y que el niño por el que se preocupa y con el que él juega y todo, está viviendo momentos completamente terribles. No voy a entrar en muchos spoilers, pero el desenlace es fatal. O sea, no malo, o sea, es una película muy buena, creo que tiene que decir lo que tiene que decir, pero es bastante pesado, al punto que pues hace, sí, lo que decía antes, qué desgracia humana haber tenido que recurrir a campos de concentración para tratar a mal a las personas. O sea, qué horrible que las personas hayan tenido que vivir eso o morir en eso. Entonces, una película bastante importante para mirar esas dos pequeñas perspectivas de dos niñitos y con un final completamente devastador, devastador, devastador. Sí, de hecho, está basado en un libro Sí, que es curioso cómo venden el libro, porque si se llama efectivamente así, El niño de pijama de rayas, y atrás dice una descripción que dice, no te vamos a decir de qué trata. Es como, ok, creo que el póster de la película cuenta más, pero pues tiene sus razones de ser. O sea, escuchando a Santiago y recordaba como el momento cuando yo vi esta película y no sé, llegué a la conclusión de que no me gustó. No me gustó esta película, no. O sea, porque a diferencia de las otras, no quiero entrar en spoilers, pero siento yo que todas las películas, a excepción de las de ficción, todas las películas que hemos hablado muestran como alguna luz de esperanza, algo meramente positivo. Y a pesar de la tragedia, que en algunas de pronto la tragedia puede sobrepasar como pues ese mensaje esperanzador, pero siento yo que en esta película, la del niño de pijama de rayas, es muy fuerte, es como bueno, sí, o sea, es que no quiero decir pues lo que sucede, pero pucha, no, o sea, uno termina como pasa eso, pero sí, no, o sea, no me gustó, sí, o sea, claro, claro,
retrata la crudeza tal cual como es. Se ve cómo vivían unos, la familia de este niño alemán y lo que sucedía en los campos de concentración. Y claro, lo retrata como se vivió en su momento, pero no, o sea, es muy, muy crudo. Ah, no, Bien. sí, a mí tampoco me gustó. A mí tampoco me gustó, porque pues es bastante fuerte, pero como película valoro que o sea, lo que decíamos, pues alguien, no me acuerdo quién me corregirá, Martín, ¿no? Que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirlas y conocemos ese tipo de cosas, ojalá creen conciencia de que alguien que decía ser dictador diga como, no, están campos de concentración, no, eso sí no. Y menos así, o sea, con cámaras de gas y eso no. Bueno, pues un punto interesante eso que dicen de que no les gustó, pero retrata de una forma bastante acertada y cruda. En efecto, sí, yo también la vi, es bastante impactante, pero Sí, entiendo. doble, doble, triple, cuatro con Ted Lasso y Shrek, o sea, hay nada que hacer. Bueno, avancemos ya como para ir más o menos cerrando. Ya hablamos pues de todas estas películas fuertes con todo, pero el mundo de la animación tampoco se quedó atrás en este tema de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y yo en particular, ya ustedes me dirán qué ejemplos tienen, qué ejemplos quieren traer. Tengo dos que son cortos. Ya uno se pone a analizar más que todo la política de Estados Unidos, tratando de que la gente estuviera a favor de Estados Unidos y en contra de los nazis. Se hizo diferentes acuerdos, especialmente con Disney, tal vez con otros también, para sacar cortos y que estos fueran reproducidos ya fuera en los cines en esa época o en lo que se podía en televisión, que eran cortos de 6 minutos, 10 minutos, en donde le muestran a uno un poco esa realidad de una forma animada, sin nada, sin imágenes muy fuertes, sobre todo para que fuera apta para todos. Entonces ahí tenemos una que es The Führer's Face, que el protagonista es de hecho el Pato Donald, que me parece un personaje muy acertado para estas ocasiones por su personalidad. Y pues básicamente se ve cómo el Pato Donald está trabajando para los nazis, todo lo que tiene que hacer, cómo lo tratan, cómo tiene que saludar, detalles muy particulares que sale, por supuesto, el libro de Mi lucha de Hitler, lo muestran ahí un par de veces. Y al final, pues todo lo que pasa me parece muy chistoso que termina siendo un sueño y termina él despertándose como con su pijama súper pro América, casi disfrazado del Capitán América y abrazando una pequeña estatua de la libertad que tiene ahí en la mesa. Y tengo otra que se llama Education for Death, que esa sí es un poco más cruda, es la palabra correcta, porque sigue siendo apta para todas las edades, pero en estos 10 minutos sí nos muestran la evolución desde que nacen hasta que se convierten en ya soldados nazis e incluso que mueren. Entonces nos ven como primero nace el chino, tiene que ver si el nombre es realmente aprobado por los alemanes, si ese nombre encaja bien, tienen que, después muestran cómo es la educación de ellos en el colegio, que un zorro mata a un conejo, entonces el chino que se preocupa por el conejo que murió, pues mal, tienen que estar todos a favor del zorro y decir que el conejo fue muy débil, etcétera. Y todo esto avanzando y nos va contando la historia de cómo terminaron siendo los nazis y todo, para mostrar este tipo de imágenes y tratar de ganarse el apoyo de los americanos y del mundo de Occidente en general para combatir a estos nazis. Entonces, no sé cuál de los dos, o de pronto que haya visto esto o quieran tratar otra de las cosas animadas que de pronto ustedes saben. Pues de Eh, hecho, justamente yo hace unos varios años atrás tuve la oportunidad de ver, no sé si una combinación de los dos cortos o uno y después el otro. De hecho, también creo que por ahí hay uno también de Bugs Bunny, entonces no era solo limitado a Walt Disney, sino que también Bugs Ok. Bunny como que se burlaba, porque Bugs Bunny hace eso, ¿no? Se burla de las personas y se burlaba de los comandantes nazis y creo que le quitaba todas las medallas y todo. Una vuelta así, creo que era algo así. Es el de Bugs Bunny tendría que confirmártelo. Pero sí tuve la oportunidad de ver los dos cortos que tú comentabas
y sí es bastante, o sea, yo sí creo que la palabra sí es crudo porque sí es como lo retratan, Ujú. pero es, también se puede mirar desde otra perspectiva de decir, también es un poco manipulación mediática, o sea, literalmente están diciendo, así es como ellos viven, pero ellos son el enemigo. Ay, o sea, no hay que entenderlos, eso está mal, punto. Y entonces, ahí también, pues bueno, es como parte y parte. Están en una guerra, necesitan que Estados Unidos esté motivado para ganarla, y pues obviamente su mensaje va a ser así, no van a poner como, no, sabes que vamos a poner estos mensajes como dubitativos, como que esto está como mal, porque si no el soldado va a dudar dos veces de matar y hacer lo que pide Estados Unidos, ¿cierto? Qué pena que me pongo ahí un poco anárquico, un poco, pero pues es entendible, pero pues no es, obviamente nunca lo mejor es pintar al enemigo. Y es que no solo hay en esos cortos, es que eran mucho de la publicidad estadounidense también en contra de eso. Y obviamente por el otro lado era incluso peor, como lo que decíamos en Jojo Rabbit, que era el judío es lo pintaban como que no, que un diablo, que no sé qué, esa era la publicidad que ellos le metían a los niños. Bueno, de pronto no así exactamente, de pronto ahí no era más paródico, pero pues sí pintaban como cosas que no eran solo porque querían que la ideología del gobierno estuviera por encima de cualquier verdad, en ambos casos. Ya saben cómo terminó eso, con soldados con muchos traumas de guerra. Bien, David, ¿qué opiniones o qué otras cosas animadas tenemos? ¿O nos No, quedamos sí, con estas dos? esos dos que mencionabas, no estoy seguro, pero creo que durante la época como que se les exigió a algunas productoras, en este caso a Disney o como decía Santiago, a Warner, como que de alguna forma hicieran propaganda antinazi y pues son súper claros estos dos ejemplos, tanto el Pato Donald como el otro y pues retratan de cierta forma, vean, ellos son malos porque hacen esto, y pues tratan de mostrarlo de una manera amigable, directa, que le llegue a toda la población, como ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Es muy interesante eso, se me hace como este tipo de propaganda. Y que no es la primera vez que Estados Unidos hace eso. Bueno, de pronto sí era la primera vez, pero eventualmente ellos siguieron usando el cine animado o los cortos animados para poder usar cosas a su favor. Digamos, más adelante, aunque esto es un tema para otro, otro día, es que Estados Unidos financió también a Walt Disney, a la productora como tal, para poder sacar los tres caballeros y mostrar, hey, miren, Estados Unidos es amigo de ustedes los suramericanos, Brasil, sí, creo que era Brasil y había, creo que alguien argentino, pero no me acuerdo. México. Bueno, el perico, sí, el periquito. Al gallo y tal, porque no, tenemos que ser amigos porque si somos amigos y el mensaje detrás es vamos a estar juntos contra los soviéticos, porque estamos en Guerra Fría, entonces nos conviene ser amigos. Sí, o sea, feo porque esa película me gusta, pero claro, es mostrando como, miren qué chévere es Estados Unidos, en vez de unirse a ustedes los soviéticos que no tienen a Walt Disney de su mano. Qué pena, otra vez me puse un poco anárquico, Pero es pero sí, cierto, pero digamos que ahí está la política presente en esos financiamientos de eso, y claro, pues a Walt Disney le tocaba o se quebraba, y pues no cumpliría 100 años con una película como Wish, ¿no? Entonces, pues eso pasa, eso pasó. Y pues obviamente ahí en la Segunda Guerra Mundial estuvo súper presente. exactamente, y todo lo animado, todo cómo se transmite, el poder de los medios y el poder de lo que hacen, como salían con empresas que uno no pensaría, es fuerte y es pesado. Y digamos que para ir cerrando un poco ya esto, pasemos no a los videojuegos, pero sí a la parte más de como cómics, novelas gráficas, que aquí nuestro Santiago es súper experto. Y teníamos, por ejemplo, hablar de Mouse, que me parece una novela gráfica, me corregirá, importantísima para, pues es muy fácil de leer, se entiende muy bien, uno puede ver cuál es el punto de todo esto y entiende de una forma diferente, que igual se complementa bien con otras cosas, para entender toda esta crudeza de la guerra.
Y tenemos, por supuesto, los cómics que también no son ajenos, igual que lo animado, a lo que sucedió con todo esto. Tenemos ejemplos de Superman, Capitán América, que uno ve cómo pelean contra, similar a lo que sean nazis, nazis directamente, para sobre todo motivar a los soldados, motivar a las personas. No sé, Santiago, ¿cómo es ese tema con estas cosas? Claro que sí. Mira que Maus a mí me pareció que es una obra brillante, pero digamos que inicialmente no se concibió como una novela gráfica. Ahorita, pues inevitablemente el formato en que se da es en novela gráfica, o sea, el recopilado de todo. Pero realmente es eso, un recopilatorio de publicaciones que se sacaban cada cierto tiempo, que sacaba Art Spiegelman, contando la historia de su papá cuando pasaba por campos de concentración y todo. La verdad es que la ilustración de él, o sea, ¿cómo decirlo? Como que transmite como cierto asco, pero no en un mal sentido, sino como que eso es lo que quería mostrar, como que los personajes se ven como un poco asquerosos de ver, no es como que un ratón bonito, como bueno, Mickey Mouse, ay, qué pena, ahí lo pro Disney ahora, ahí cambié de papel, ahí va. No, no es un ratón bonito, es un ratón que se ve como, ratones que se ven como un poco feos, pero bueno. Pero a medida que va pasando la hora, pues entiendes por qué. Y por ejemplo, cuando el papá estuvo en campos de concentración y vio la mano de muertos y mano de cosas que pasó, ahí es cuando el arte te hace sentir repudio o te sientes como lo repugnante de la situación, no por desprecio a los muertos, sino porque es terrible ver eso. O sea, yo vi esa imagen en el cómic en mis manos, en esa novela gráfica o en ese foro, ese recopilatorio, en ese libro, vi esa parte y a mí me chocó. Al día de hoy todavía tengo, bueno, una vaga imagen en mi cabeza, pero recuerdo que al ver eso yo sentí como, wow, o sea, fuerte. Y yo no soy de impresionarse, o bueno, en esa época no era tan de impresionarme de esas cosas, pero no sé, un Resident Evil, un monstruo gigante, y un mutante gigante, uno dice, bueno, impactante, pero ok. Pero uno veía esta imagen y uno decía como, wow, pesado, pesado. Y tiene mucho simbolismo y mucha carga emocional, política, de visión, de opinión. Muy importante esa obra, al punto que por eso fue la primera y única obra que ha recibido un Pulitzer, si no estoy mal, es el premio de periodismo. Desde entonces los periodistas se quejaron y dijeron que no más cómics en los Pulitzer. Pero sí, o sea, el trabajo periodístico que se ve ahí es bastante interesante y es una obra muy buena y creo que incluso el mismo Art Spiegelman que le ofrecieron la posibilidad de adaptarlo a cine, él dijo, no, esto se queda como cómic porque solo se puede contar así. Entonces es una obra bastante buena, muy recomendada, muy interesante. Este señor, este autor fue brillante al concebir esta obra. Y ya respecto al otro, del Capitán América, bueno, ese no ganó Pulitzer, pero digamos que él sí buscaba como, o sea, cuando se creó, sí buscaba que fuera como significativo, como una forma de mostrar el patriotismo y la propaganda estadounidense, ¿sí? Eso fue en el 41 que se creó por Jack Kirby y Joe Simon. Y sí, era básicamente un símbolo de resistencia contra las fuerzas de, pues, nazis, del eje como tal, y pues era mostrar el espíritu estadounidense. Digamos que con el tiempo sí fueron deformando o deconstruyendo ese personaje para construir un mensaje más diferente de que él lo que respeta son los valores americanos, no el interés político de Estados Unidos. Más que todo cuando se acercó Vietnam y la gente estaba como, bueno, acercó no, cuando estaba en pleno Vietnam, el Capitán América tiene crisis de identidad porque pues él cree en un país que no es tan perfecto. Pero digamos que en su momento, que sí se mostraba como el nazismo pues fuertemente como despreciable y todo, pues sí fue como un pilar importante y lo mismo pues Superman también fue como el símbolo del que derrota a los opresores, sí, como el que derrota a los opresores para ayudar a los oprimidos. Y no realmente como si él está vestido de azul y rojo por Estados Unidos, ¿cierto? O sea, sí en parte, pero
sí, él tenía el mensaje que aún se mantiene al día de hoy con Superman es que él derrota a los oprimidos y por eso pues también pelea contra gente que incluso en Estados Unidos tenían pues mucho poder y sí, como millonarios o magnates que oprimían a los oprimidos, por así decir, a la gente que más débil y él iba y defendía a los oprimidos. Entonces, digamos que sí se ha transformado como ciertas cosas y hay ciertos valores que se mantienen bien, pero claramente hay muchas cosas que la propaganda política estaba presente justamente en esa época dorada del cómic y por eso también me gustaría recomendar una película animada, si les interesa, que se llama Justice Society World War II. Creo que no marca eso que digo del valor de los personajes como tal, pero si quieren ver a la Liga de la Justicia, bueno, a la Sociedad de la Justicia, que es otro diferente, en su época dorada, en una película actual sobre la Segunda Guerra Mundial, pues está ahí esa presente, si la quieren ver. Sí, no, sí, iba a decir un comentario que me ha retumbado siempre. Santiago, el mismo Santiago me ha recomendado un montón de veces esta película y siempre como que me la venden como de las películas más fuertes y trágicas que uno pueda llegar a ver en la vida. Digo, jue, pucha, ese nivel y también una amiga la otra vez me dijo así como con esas palabras, y dije, jue madre, ¿de verdad será así de fuerte? Entonces siempre he estado como con la duda, pero bueno, ahí Santiago es el que más sabe. ¿El mundo de cómics en Segunda Guerra Mundial o no? No, sí, o sea, se me hace interesante esa portada del primer cómic del Capitán América, que es dándole un puño a Hitler. Entonces es como, o sea, yo lo veo muy propagandístico y como que la concepción de este personaje desde un principio fue esa, como mandar un mensaje. Y de ahí la portada de esa primera edición y es dándole un puño pues al máximo enemigo posible. No sé, es interesante también, Santiago lo decía, como ese cambio que ha tenido ese personaje, adaptándolo más a los momentos, hechos históricos del momento. Además que Estados Unidos, pues es otro tema más, como digamos, político, pero también como durante la guerra, sobre todo cuando fue lo de las Torres Gemelas, ahí pues el Sí, eje del mal, entonces ahí iba clasificando pues, los que son malos, como exacto. definitivamente los iba categorizando ya en que son malos y toca derrotarlos porque pues nosotros somos los buenos junto con los superhéroes que sí es cierto, han cambiado como han tenido un tipo de evolución, pero igual lo siguen manteniendo ahí como para derrotar a los malos. O que ese discurso, si bien ha cambiado un poco, trata de mantenerse para, como lo hablábamos incluso con la Segunda Guerra Mundial, como tenerlos a favor de uno y en contra totalmente de los otros. Bueno, Santiago, ¿alguna otra cosa para recomendar? Ya nos recomendó la de Justice Society, otra película animada, corto, lo que sea, digamos que para ir cerrando este tema. Pues me gustaría hacer como una especie como de conclusión con varias películas. Yo creo que lo principal cuando uno ve pues películas de este tipo, sobre todo pues de algo tan importante que pasó en la historia de la humanidad que es la Segunda Guerra Mundial, es pues mirar perspectivas, conocer todo ámbito antes de juzgar, ¿no? Obviamente una película pues te da una visión y todo, pero siempre es importante pues mirar diferentes perspectivas, como lo que les contaba de Sophie Scholl y pues lo que les cuento de ahorita de la caída del búnker de Hitler. Es mirar perspectivas, cómo pasaba todo, obviamente pues condenar un poco lo que está mal, pero también entender como la visión de otros desde la parte política. Lo mismo pues hablar, por ejemplo, uno decir, no quedarse con la imagen de que, ay, es que, claro, Japón era nazi, entonces es malo, pero pues en Japón habían ciudadanos, personas que tuvieron que sufrir bombas atómicas también, y entra ahí también un poco lo que es la tumba de las luciérnagas, una película supremamente recomendada, fuerte, pesada, terrible, muy importante para entender cosas que pues por la guerra, como los niños pues sufrieron por muchas cosas también, ¿no?
literalmente, y esto no es spoiler, la película empieza con el niño protagonista diciendo el tal día, a tal hora, yo morí de hambre, y recuenta a partir de ahí todo lo que pasó. En la guerra, pues creo que lo que decíamos en el capítulo de la Primera Guerra, o no sé si es el capítulo anterior, decíamos que la historia, la forma de contar la historia cambió después de estas guerras y ya no lo cuentan los ganadores, sino que lo cuentan los sobrevivientes. Y creo que eso es pues importantísimo en este capítulo, que lo digamos como a civiles, a la parte política y a la parte de los sobrevivientes especialmente. Es muy recomendado ver La tumba de las luciérnagas y ver biografías, Oppenheimer, Patton, La hora más oscura, El búnker, La caída, bueno, que es la misma, entre otras cosas para entender mucho más el contexto antes de ponerse a juzgar. Entonces, yo creo que vale la pena hacer una aclaración que sí, faltan películas, digamos, de carácter más político y de carácter como más biográfico, como le decía Santiago. Yo creo que ya más adelante trataremos este tipo porque vale la pena hablar de Oppenheimer, vale la pena hablar de Churchill, vale la pena hablar de Roosevelt y muchos otros personajes que se ven en muchas otras películas. Pero aquí nos concentramos más que todo si fue en los civiles, campos de concentración, etcétera. Algo para agregar, David, digamos que como un estilo de conclusión, como hizo Santiago. Sí, de pronto, como lo decías, Martín, o sea, hay muchas películas que de pronto hicieron falta. No sé, o sea, hay tanto, tanto, tanto de dónde escoger y algo que me parece muy asombroso, como lo decía con la zona de interés o de pronto también con Mouse, son esas formas de narrar este hecho histórico y muchos hechos, hechos históricos, pero bueno, el que nos acontece es la Segunda Guerra Mundial, que de pronto sí uno ya puede haber visto, ah, sí, esa historia ya la conocí, no sé qué, pero siempre van a haber como esas nuevas formas de narrar esta historia y los acontecimientos. Y pienso que la Segunda Guerra Mundial, diría yo, me atrevería a decir que cada año hay algo el que se cuenta de este hecho histórico, no solamente en el cine, en literatura, en muchos medios. Siempre, siempre va a haber algo que contar de este hecho histórico tan importante para la humanidad. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita